Buenas tardes. Esta sesión es el inicio de una metodología, quisiera llamarle así, metodología, para que comprendamos cuáles son los diferentes caminos que podemos seguir para entender cómo se mueve el comercio internacional a nivel del mundo. Quisiera hacer énfasis en que en primera instancia utilizaremos temas de datos secundarios para poder tener una idea muy general del entorno del comercio internacional. Y digo así, una idea muy general porque de repente podremos abocarnos a tener un conocimiento de cifras que ya están prácticamente dadas por algunos organismos internacionales, para posteriormente poder ser nosotros aquellas personas que podamos precisamente elaborar dichas cifras. Quiero que aquí por favor entendamos dos contextos. El uno, que tiene que ver con aquel sistema de información generado desde esfuerzos multilaterales de cooperación que hacen que la gente que esté encargada de realizar análisis estadístico simplemente utilicen esas cifras que están generadas por una serie de expertos que trabajan precisamente en esos organismos internacionales, y que esto deberá verse complementado con aquellas cifras que podamos realizar nosotros como personas que estamos interesadas precisamente en hacer un seguimiento del comercio internacional de alguna partida arancelaria, con la finalidad precisamente de no tratarle solamente como una cifra estadística, sino también visualizándola bajo la idea de poder entablar algún tipo de negocio, tanto de importaciones como de exportaciones. Entonces, la idea primaria va a ser esta. Aquí se les deja a ustedes un enlace que está abocado bajo la denominación del título de Estadísticas de Comercio Internacional, y precisamente para hacer ese contexto general, ese contexto introductorio, nosotros vamos a utilizar esta herramienta generada por la Organización Mundial del Comercio, denominada Trademap. Y bueno, fuera de que esta sea una clase, yo quisiera que más bien la tratemos como una especie de tutorial, que practiquemos un poquito, denotando, por ejemplo, el desarrollo de un lenguaje de cifras. Tenemos que entender que en este momento necesitamos empezar a interaccionar con datos, y a veces esos datos inclusive son un poquito difíciles de leer, porque vamos a entender que las cuentas nacionales a veces son cuentas de muchos ceros, y es importante que nosotros podamos leer esas cifras. Entonces, cuando entramos al Trademap, ustedes van a tener esta página, ¿sí? Y aquí miren, a manera muy general, nos dice que esta página precisamente nos proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas. ¿Sí? Es importante el tema porque seguramente en tablas nosotros vamos a encontrar las cifras bajo conceptos de índices o bajo conceptos de números acumulados, ¿no? Tenemos los gráficos y los mapas, que son muy visuales. Tenemos por ahí la idea de que vamos a encontrar indicadores de desempeño de exportador. Nos dicen, por ejemplo, en el momento en que queremos nosotros tratar a las exportaciones o a las importaciones, que también va por ahí, de los dos lados, tanto bajo concepción país, y se encuentra también aquí algunos datos de empresas de manera de directorio, ¿sí? Nos dice datos de desempeño exportador o de demanda internacional, que es el otro concepto, ¿no? Que es el concepto de importaciones, de mercados alternativos, es decir, de los diferentes mercados a los cuales podemos nosotros llegar con nuestros productos, y de mercados competitivos, es decir, tratar de entender, por ejemplo, que a nivel de una determinada posición arancelaria es muy importante denotar quiénes son aquellos otros países o empresas que también están
trabajando en el mismo sector. Y dice también así como un directorio de empresas importadoras y exportadoras. Es un directorio que no es tan grande, pero que es muy interesante porque de repente recoge a aquellos principales actores de diferentes tipos de mercancías. Y bajo esta perspectiva también nos dice que prácticamente están cubriendo 220 países con 5.300 productos del famoso sistema armonizado, que es lo que vimos precisamente en la clase anterior. Entonces, ustedes van a notar aquí que tenemos nosotros en primera instancia dos contextos, el uno de importaciones y el otro de exportaciones. Vamos a comenzar con este tema de importaciones, ¿sí? Y precisamente acá les dan algunas opciones en donde ustedes pueden acogerse a identificar, por ejemplo, a nivel de importaciones o de país, ¿no es cierto? O de grupo, o de país, o de región, o de repente nosotros hacer un ejercicio que sea mucho más global en primera instancia para generar unas comprensiones a nivel planeta y hacer o sacar información a nivel global. El tema viene por aquí. Ustedes cuando abren esta ventana encuentran precisamente esa clasificación arancelaria que deviene del sistema armonizado. Quisiera que en primera instancia nosotros hagamos el ejercicio con todos los productos para tratar de entender las cifras, ¿ya? Esto que nos lleve, por ejemplo, a que nosotros manejemos unas series anuales, ¿sí? Para que se nos vaya desplegando información que nosotros vamos a tratar de entenderla en primera instancia. A ver, esta pantalla nos diría que vamos a sacar los totales de importaciones, porque estamos en este segmento, estamos en este estrato, los totales de importaciones a nivel de todos los productos. No hemos escogido país, no hemos escogido socios comerciales, simplemente decimos importaciones a nivel de todo el planeta. Esa es la primera idea. Por favor, es importante que ustedes se noten aquí que tienen varias opciones, ¿no? Podrían cambiar importaciones y exportaciones, podrían manejar series de tiempo, podrían escoger solamente un país, denotar valores y también sacar diferentes tipos de monedas en primera instancia. Entonces, resulta que si le vemos así, a secas, el dato, vamos a darnos cuenta de que a nivel mundial, por favor voy a tratar solamente con cifras de 2019, que son las últimas que tenemos y que son proyectadas. Vamos a denotar que a nivel mundial nosotros tenemos un dato que equivale a 18 billones de dólares, 998.048 millones 740.000 dólares. Ya, más o menos así es el dato, ¿no? ¿Por qué les digo los billones? Por favor, noten ustedes que por acá, cuando nos dice unidad dólar americano en miles, es decir, que a esta cifra que nosotros tenemos aquí deberíamos sumarle 3 ceros más. Por eso estamos hablando de 18.998.000 millones de dólares. Bueno, va por ahí el tema, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos nosotros que en importaciones alrededor del mundo en el 2019 se movió esa cifra. Si quisiéramos interiorizar un poquito a nivel de países, podemos darnos cuenta que el principal importador a nivel mundial es Estados Unidos, con 2.568.396 millones de dólares. Ya no les voy a dar las otras, el resto, simplemente analicémoslo así, ¿ya? Miren que el segundo país en importancia es China, con aproximadamente 2 billones de dólares, y Alemania con 1.236.298 millones de dólares. ¿Sí ven? Entonces aquí podemos darnos cuenta principalmente que bajo el contexto de importaciones tenemos unas 3 principales economías que realizan un ejercicio bastante fuerte en cuanto a
la demanda de productos del mercado internacional. Si manejáramos bajo un concepto del top 10, ustedes verían Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Hong Kong, China, Corea, la República de Corea, Italia, bueno, y así seguimos. El primer país que asoma de por acá de América Latina es México, y que creo que es uno de los más representativos dentro de ese contexto. Veamos que aquí, bajo el concepto de importaciones, nosotros podemos darnos cuenta de que existen las dos grandes economías del mundo, que son Estados Unidos y China, que son aquellos que tienen un mayor contexto de volumen de importaciones. Eso como primera idea. Para complementar, yo quisiera saber cómo nos va en el tema exportaciones, ¿sí? Y asimismo, vamos a hacer el mismo ejercicio y nos vamos a dar cuenta, en cambio, que acá, en exportaciones, ¿sí?, a nivel mundial, ¿sí?, se generan 18 billones de dólares, 739.914 millones. Más o menos va por ahí la cifra, ¿ya? En tanto que el primer gran exportador es China, ustedes verán el dato, seguido por Estados Unidos y seguido por Alemania. Parecería ser que estas tres grandes economías son aquellas que dirigen el contexto del comercio internacional a nivel mundial, ¿no? Sin dejar de lado el resto, por favor. Pero se nota que estos países son aquellos que manejan prioritariamente el contexto de comercio internacional mundial. Es importante que aquí introduzcamos nosotros el concepto de la balanza comercial. ¿Cómo estará la balanza comercial de los diferentes países? Y claro, cuando nos vamos a ese dato, ¿sí?, vamos a encontrar nosotros que, por ejemplo, ¿ya?, quien está haciendo un muy buen ejercicio, digamos así, es en primera instancia, miren ustedes acá, China, ¿no?, que tiene una balanza comercial positiva que se va por los 429.619 millones de dólares. Va por ahí, la balanza comercial china, 429.619 millones de dólares. La balanza comercial alemana, 250.164 millones de dólares. Y aquí ingresa, miren, para sorpresa de mucha gente, una balanza comercial rusa, de 178.996 millones de dólares. Y claro, cuando nosotros hablamos un poquito de ese tema geopolítico, sí podríamos darnos cuenta que por acá empieza a aflorar en primera instancia una trinidad, digamos así, en donde China, Alemania y Rusia están haciendo una labor muy interesante en cuanto a manejar ese contexto mercantilista. Recordarán ustedes de tener balanzas comerciales positivas, ¿no? Apareció Rusia, que es interesante el análisis de que aparezca Rusia aquí en su balanza comercial. Recuerden ustedes de que Rusia de repente no tenía grandes cifras de importación y exportación, porque no aparecía dentro de ese top 3, pero en cambio, en cuanto a balanza comercial, parece que están manejando muy bien su situación económica. Y claro, si quisiéramos verle nosotros a Estados Unidos, mire, de repente nos asoma, ni siquiera nos asoma por aquí Estados Unidos en cuanto a balanza comercial positiva, ¿ya? Entonces, notemos nosotros que deberíamos hacer un ejercicio en el cual denotemos precisamente cuál es el funcionamiento de importaciones y exportaciones bajo esos contextos, no solamente visualizándole en idea o solo de exportaciones o solo de importaciones, sino también en el tema de los saldos comerciales. Por ahí también nos da la idea de las exportaciones. No se olviden ustedes de que cuando nosotros manejamos comercio internacional,
de repente existen diferentes regímenes aduaneros. Esos regímenes aduaneros lo que nos permiten a nosotros es hacer incursiones de ciertos productos bajo un concepto temporal. Entonces importamos en cierta medida, ¿sí? Pero solamente por un tiempo, y por ahí podemos nosotros reexportar el producto, ¿ya? A veces sucede en algunos escenarios, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en el tema petrolero, por ejemplo, y de repente nosotros tenemos que importar una broca que se anda dando la vuelta por diferentes partes de Sudamérica. Entonces importamos esas grandes brocas que se utilizan precisamente para lo que es la parte de engendrar los pozos precisamente de la excavación. Y resulta que cumplen su función aquí, lo importamos bajo un concepto temporal, y luego existe la demanda de la misma broca, de parte del mismo grupo que está manejando este producto, y dicen, no, pues ahora necesito que la broca se vaya a Chile, me invento. Entonces se hizo una importación temporal y luego se maneja una reexportación. Entonces a veces es importante que nosotros denotemos ese movimiento que tienen ciertas mercancías, que no necesariamente de pronto es para la venta, sino que también sirve para que precisamente bajo un concepto de alquiler o bajo el concepto de que es de propiedad de una de las empresas multinacionales, y esas mercancías se andan dando la vuelta a nivel mundial. Por eso aquí en el Trade Map nos ponen precisamente el dato de reexportaciones. Entonces en esta primera ventana nosotros tenemos ese concepto: exportación, importación, saldo comercial, reexportaciones. Esa es la primera idea, ¿ya? Ahora, sería importante que nosotros empecemos a especificar un poquito ciertos temas. Vamos a suponer que yo me voy al capítulo 08. Acuérdense por favor ustedes que teníamos secciones, capítulos, partidas, subpartidas arancelarias. Entonces yo quiero irme al 08, que dice frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, que son cítricos, melones o sandías, ¿sí? En el momento que yo le pongo ese dato ahí, me arroja precisamente la información, voy a poner datos de importaciones en principio, me arrojaría a mí la información de cuál es el volumen de importaciones a nivel de ese capítulo, ¿ya? A nivel mundial tenemos unas importaciones de 133 millones, ¿no? 133 mil, perdón, así es la cifra, 133.619 millones de dólares. Va por ahí, ¿no? 133.619 millones de dólares. Miren, es un sector que mueve mucha cantidad de producto. Y ojo, quienes importan prioritariamente frutas y comestibles son Estados Unidos, China y Alemania. Volvemos nuevamente a ese dato. Estados Unidos con 19.547 millones de dólares. China con 11.662 millones de dólares. Aquí podemos ya empezar a tener una idea. Si yo vendo o estoy en el sector de las frutas, posiblemente tenga que buscar mercados estadounidenses, chinos, alemanes. Por ahí está también de los Países Bajos, miren, porque son los que más importan frutas. Primer contexto. Segundo contexto. Vamos al lado de las exportaciones. ¿Ya? Y resulta acá, aunque sea medio paradójico, ¿no? Así como importan, también exportan. No sabemos qué todavía, pero tendríamos que ir analizando, ¿ya? Resulta que acá, en exportaciones, en cambio encontramos nosotros un volumen total a nivel mundial de 124.821 millones de dólares.
¿sí? 124.821 millones de dólares, ¿ya? Esa es la cifra. Y que de esa cifra, Estados Unidos, ¿sí?, también es el primer gran exportador de frutas en ese capítulo, con un monto equivalente a 15.089 millones de dólares. Y por aquí nos asoma España, y por aquí nos asoma los Países Bajos, e inclusive ya nos asoma también México, ¿no?, con un total equivalente a 7.438 millones de dólares. Ya, va por ahí. Veamos qué sucede en este sector a nivel de saldo comercial. Por favor, la balanza comercial debe elaborarse así, a nivel sectorialmente, porque a veces solamente nos dan el dato de la balanza comercial Ecuador, pero no sabemos cómo está estructurada a nivel de las posiciones arancelarias. Es importante que ustedes, ¿no?, bajo el concepto de querer entender al comercio internacional, por favor lo entiendan bajo la perspectiva, ¿no?, bajo la perspectiva de capítulo, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, miren lo que sucede por acá. Vamos a tratar de entender este dato. Por aquí asoma España. No, perdón, antes de eso. Por aquí asoma que en el mundo existe una balanza comercial negativa, ¿ya?, equivalente a 8.798 millones de dólares. Es decir, que en el mundo se importa más fruta que lo que se exporta. Existe una demanda considerable de frutas. Bueno, será porque es un producto de primera necesidad, será porque es un producto de tipo perecible y que de repente ese producto sirve para engendrar alimentación humana, o será porque definitivamente la gente anda atrás de comprar frutas porque es un vegetal y necesitamos nosotros comer productos sanos, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo entender que el mundo tiene una balanza comercial negativa en frutas? ¿Sí? Es decir, que estamos vendiendo más, ¿no?, vendiendo más, ¿ya?, que lo que nosotros estamos comprando, ¿sí? O sea, es un poquito difícil entender ese concepto, ¿no es cierto? Porque de repente ese lado de las importaciones y ese lado de las exportaciones no entran en equilibrio, y aparentemente la teoría económica nos dice que en algún momento deberían entrar en equilibrio, como la famosa balanza comercial, que debería tener un equilibrio, debería ser por lo menos el tema cero. Pero de repente, miren, la realidad es otra, ¿sí? La realidad nos dice a nosotros que los productores nacionales prefieren buscar mercados en el extranjero, porque seguramente en el extranjero pagan más que en el propio mercado nacional. Es por eso que nosotros tenemos, ¿no?, esa balanza comercial negativa, ¿ya? Pero claro, habrá ciertos países que realicen un buen ejercicio en cuanto al tema de esos saldos comerciales. Y miren que es importante aquí denotar algo. Oigan, nosotros asomamos, ¿no?, en el quinto puesto en balanza comercial en frutas. Yo por eso quería coger precisamente uno de estos datos. Oigan, nos dicen que nuestra balanza comercial es positiva, ¿no?, y es positiva en 3.356 millones de dólares. Verán, solamente las frutas, ¿no? 3.356 millones de dólares. Qué interesante que veamos ese dato, porque precisamente nosotros podemos manejar el criterio seguramente por esto. Miren, no importamos tanta fruta, pero sí exportamos mucha fruta. 3.490 millones de dólares exportados en fruta, pero importamos solamente 133 millones de dólares. O sea, va por ahí el dato. Es decir, que nosotros asomamos por acá porque prácticamente no importamos fruta. O importamos, pero importamos en menor medida, en función de lo que nosotros exportamos. Entonces,
Si a mí me dijeran, o si a mí me preguntaran, oigan, ¿en qué tiene que especializarse el Ecuador en cuanto a su tema de matriz productiva? Y si vemos así simplemente las cifras a nivel global, y si nos damos cuenta de que estamos en el 5º puesto a nivel mundial, detrás de España, México, Chile y Turquía, nos damos cuenta que el sector de las frutas es un sector que debería priorizarse a nivel del Ecuador. Es muy importante que nosotros denotemos ese tema, ¿ya? Podríamos de repente por aquí hacer un ejercicio un tanto más completo y decir, sí, estamos a nivel de frutas, pero yo quisiera ver, por ejemplo acá, solo el tema Ecuador, ¿sí? Y cuando veo el tema Ecuador, seguramente si denotamos en primera instancia su saldo comercial, que como ya habíamos visto, que era positivo, dice Ecuador con respecto al mundo, así es el dato, ¿no? Ecuador con respecto al mundo tiene un saldo comercial de 3.356 millones de dólares. ¿Y con quién comercializamos prioritariamente? Allá, ese es el otro tema. Comercializamos prioritariamente con Rusia, Estados Unidos, Turquía. Miren, para sorpresa de muchos, comercializamos con Turquía, comercializamos con China, con Alemania, Países Bajos, ¿ya? Si de repente a mí me cogen y me dicen, oiga, pero ¿cómo es eso? ¿Y qué le vendemos a Rusia? ¿No? Porque uno de nuestros principales compradores es el mercado ruso, ¿no? Entonces, ahí deberíamos nosotros hacer el ejercicio de entender o de visualizar de una manera mucho más pormenorizada que a nivel de capítulo para saber o para darnos cuenta de esa pregunta, ¿qué le vendemos a Rusia? ¿No es verdad? Y por acá, claro, ustedes saben que a nivel de 4 dígitos nosotros ya podríamos encontrar algunas ideas. A ver, me voy a atrever a poner algunas de las partidas para ver posiblemente qué le vendemos a Rusia. Vamos a ver con esta parte de aquí, con la 0803, ¿sí? Entonces, sí, miren cómo nos sale el dato. Nosotros le vendemos plátanos en diferentes variedades a Rusia. Ya, estamos por ahí. Veamos si es que le vendemos algún otro tipo de producto, ¿es verdad? Por ejemplo, veamos qué tal nos irá con las uvas, ¿sí? Y bueno, miren, aquí prácticamente nosotros tenemos una decadencia, si podemos decir así, en cuanto a la venta de estos productos, a pesar de que, bueno, existen algunas plantaciones por acá, por el país, pero que de repente, miren, no está posicionada a nivel mundial en cuanto a este tema del saldo comercial, ¿no? Veamos con algún otro tipo de producto, veamos manzanas, por ejemplo, ¿sí? Y por aquí nos damos cuenta que también estamos en términos negativos. No nos olvidemos que estamos con el tema de la balanza comercial en este momento, que está aquí con el saldo comercial. Y resulta que no. Entonces, miren, seguramente también vamos a tener que entender que nuestra economía sigue siendo dependiente, ¿no? Nosotros dependemos de un determinado sector, de las ventas de ciertos sectores, ¿sí? Y no todo lo que aparentemente era interesante para el Ecuador, que es el tema de las frutas, no necesariamente en todas las frutas nosotros podemos decir que estamos incursionando a nivel mundial. Entonces, ahí ingresa ese concepto que les decía en la sesión anterior. No solamente es manejar a nivel sector, ¿no? No solamente es manejar a nivel de sistema arancelario 4 o 6 cifras. A veces me interesará identificar de una manera pormenorizada
el movimiento comercial, porque de repente es importante que nosotros notemos que a la empresa lo que le interesa es la identificación de un producto de mercado, que es lo que a veces nosotros podemos denotar. Entonces, miren, pero así ustedes van haciendo su ejercicio, y ese ejercicio a nosotros nos llevará precisamente a entender cómo nosotros podríamos ir identificando precisamente esos datos. Ustedes pueden hacer el análisis con los diferentes filtros. Ecuador versus cualquier país, ¿no es verdad? Ecuador, Argentina, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Ya? Y tenemos aquí una balanza comercial negativa. Ecuador, Argentina en importaciones, ¿sí? Miren, entonces ese dato, ¿no? Ecuador importa 324 millones de dólares en manzanas. Miren el dato, ¿no? Importamos nosotros 514 mil dólares en dátiles, 65 millones 373 mil dólares en fresas, y así tenemos los datos, ¿verdad? Entonces aquí en cambio se les desagrega ya a nivel de ¿qué? A nivel de producto, ¿verdad? Tenemos nosotros prácticamente que nos da el dato a nivel de 4 dígitos, de algún rato se nos va a abrir a nivel de 6 dígitos. Y miren cómo ustedes pueden ir identificando precisamente la diferente información cuando hacemos un análisis bilateral. Supongamos que por ahí a mí me interesa, por ejemplo, ver qué pasa, ejemplo, con Colombia, que estamos por acá, ¿no? Estamos por acá cerca. ¿Qué hacemos con Colombia? Miren, con Colombia nosotros tenemos, ¿no es cierto?, importaciones de agrios. O sea, sí, nosotros importamos naranjas y ese tipo de cosas desde Colombia, ¿no? Importamos nosotros albaricoques, damascos, ciruelas, manzanas. Por ahí está el dato de importaciones. ¿Qué exportamos hacia Colombia? ¿No? El dato de exportaciones hacia Colombia, por ejemplo, tenemos plátanos, tenemos también agrios, ¿no? Tenemos uvas frescas, qué interesante. Exportamos más o menos 40 millones de dólares, por aquí está, ¿no? 40 millones de dólares en uvas hacia Colombia, ¿es verdad? Tenemos por ahí fresas, 8 millones de dólares en fresas. Frutos de cáscara, frescos o secos, 17 millones de dólares. Y empezamos así a darnos cuenta cómo se va moviendo la economía en diferentes sectores. Es importante que si nosotros queremos realizar el análisis, por favor, le voy a quitar en este momento a Colombia y le voy a poner todos. Es importante que nosotros veamos que por acá también existen grupos de productos, grupos de países y socios, ¿no? Y no sin antes ver esto. Miren, acá están las empresas. A ver, Ecuador exporta frutas y frutos comestibles, ¿no es cierto? Y la pregunta es, veamos si es que sale el dato. ¿Y cuáles son las empresas que exportan? ¿Sí? Que eso es muy interesante que ustedes siempre vayan pensando en elaborar sus directorios comerciales. Entonces dice, mire, existe aquí en el tema de frutas y frutos secos, en verduras, en frutos cítricos, ¿no? Existen ciertas empresas. Ejemplo, vamos a suponer que cojo este de aquí, estos frutos cítricos, que me dice que hay 2 empresas registradas, ¿no? Y esas empresas registradas son, ¿no? Fertiagrar Corp y Forestal del Pacífico. Por ahí están las empresas. Entonces, si ustedes quieren manejar el tema de exportaciones de frutas, ya pueden identificar cuáles son las empresas que podrían realizar esa exportación. Y si ustedes en algún momento tienen algún cliente internacional, seguramente digan, a ver, ¿cuál es la empresa que está exportando esta? ¿Será que les interesa que nosotros seamos una especie de intermediación porque tengo un cliente? Bueno, entonces yo lo que tendría que hacer es buscar el perfil, ¿no? Es buscar el perfil de la empresa
¿no es cierto?, obtener su información y con eso poder realizar un contacto comercial. Vuelvo y repito, súper importante que nosotros manejemos esto a nivel precisamente del tema de la elaboración de directorios comerciales. Es muy importante que nosotros lo hagamos, ¿sí? Entonces, eso en primera instancia, y como les había dicho y me salté involuntariamente del tema, por favor vean, aquí tienen ustedes grupos de productos. O sea, aquí les asoma los grupos de productos prioritarios, ¿no es cierto?, que nosotros estamos comercializando en estos días, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí ya nos sale el famoso COVID-19 y tanta cosa, ¿no es cierto? Y también tenemos por acá el tema de la relación que existe, por ejemplo, Ecuador con aquellos que formamos nosotros acuerdos. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí cogemos el dato Ecuador, ¿no es cierto?, y queremos ver a nivel de la comunidad andina cómo nos estamos moviendo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven por acá el movimiento comercial de exportaciones de Ecuador en la comunidad andina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en plata nos dice que nosotros estamos exportando aproximadamente, tenemos por ahí los 5.194 millones de dólares. Por ahí el dato, ¿no es cierto? Pero esa es nuestra relación con la comunidad andina. Ahora, quisiera por aquí escoger otro bloque. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a nivel ADALI? Que se extiende un poquito más, ¿no es cierto?, el tema. Y veamos que a nivel ALADI, nosotros, por ejemplo, en plátanos, tenemos un dato de 5.790 millones de dólares. Entonces, miren, toda esta información que ustedes ven por acá es información que es muy importante que la denotemos, porque precisamente nos va a ir llevando a entender cuál es una situación general de los diferentes tipos de industrias, ¿no? De tal manera de que una vez que nosotros tengamos precisamente esos datos, podamos nosotros tener esa idea, que es una idea muy pero muy general de la información que podríamos detentar. Claro, el Trade Map también nos permitirá a nosotros manejar o poder descargar información en diferentes formatos, ¿sí? Y también ustedes podrán visualizar la información, ¿no?, en diferentes tipos de salidas, es decir, no solamente tablas, pueden hacer gráficos, pueden hacer ustedes mapas, ¿no es cierto? Y podrían por ahí de repente empezar a generar ese tipo de información, que es más visual, que es mucho más visual. Por ejemplo, es muy chévere que nosotros manejemos precisamente esos datos a nivel de mapas, porque el mapita a ustedes les permite ver cómo está el sector, ¿sí? Entonces, miren, aquí les voy a habilitar algún mapa para que ustedes lo visualicen. Y miren, en este caso nosotros decíamos cómo estaban las exportaciones de frutas. Aquí está habilitado todo, es decir, estamos a nivel de todo el mundo. Y las exportaciones de frutas, según esta información que tenemos por acá, ¿no?, nos dice precisamente que aquellos que realicen mayor volumen de exportación son los que están pintaditos de aquí con este color lila, ¿no es cierto? Estamos con Estados Unidos, bien por acá, estamos con España, acuérdense ustedes, ¿sí? Y seguimos en ese orden los diferentes países. Y si nos vamos por el lado de las importaciones, ¿sí?, de repente acuérdense ustedes que debería aparecer también por ahí China, ¿no?, ese era el dato. Miren, por acá estamos. Acuérdense ustedes también que debería aparecer, ¿quién? Alemania. Entonces nosotros vamos visualizando de una manera mucho más comprensible, digamos así, ese tipo de información. Y sí,
Entonces, este tema nos permite a nosotros precisamente empezar a denotar información, ¿no? Información de cómo se encuentra el comercio internacional a nivel mundial. Ahora, parece ser que este dato todavía sigue siendo muy macro, ¿no es verdad? Porque entendamos nosotros que al estudiar comercio internacional, bueno, si de repente a mí me piden que haga un proyecto para buscar cooperación internacional, o si me piden que haga un proyecto para sacar un préstamo, de repente hasta ahí me sirve, ¿sí? De repente hasta ahí, o como estudiante yo quiero entender y quiero hacer una disertación, está bien. O como analista económico, también yo quiero manejar mis cifras para hacer que la gente tenga el conocimiento de esos datos globales, está bien, ¿no? Pero a nivel de negocio se nos hace un poquito más complicado tratar de entender que se pueda desarrollar precisamente un ambiente de negocios con esas cifras. Entonces, miren, yo aquí simplemente quiero, bajo ese contexto de organismos internacionales todavía, por favor, hacer comprender algo. Nosotros, a nivel de comercio internacional, tenemos que trabajar con declaraciones aduaneras. Ese es el gran tema, ¿ya? Es decir, la metodología de trabajo de una persona que haga inteligencia de negocios en comercio internacional debe ser a través de declaraciones aduaneras, ¿ya? La declaración aduanera, precisamente, es aquella declaración que hace en el caso de importaciones el agente de aduana, ¿no? Y que prácticamente pone en dicha declaración temas de facturas comerciales, temas de transporte, ¿no es cierto? Hace su manifiesto, de repente ahí nosotros encontraremos la idea de los valores de fletes, el valor CIF, los puertos de origen, los puertos de destino, es decir, alguna información, ¿sí? Alguna información que es mucho más importante porque de repente, miren, cuando nosotros queremos hacer comercio internacional, la cifra no me dice mucho, lo que me dice más es precisamente ver ese proceso operativo logístico, en muchos de los casos, que prácticamente se puede ver asentado en una declaración aduanera. Bueno, ya veremos la estructura de esa declaración, pero solamente quiero dejarles con el tema. Entonces, miren, aquí yo simplemente quiero hacer un ejercicio para que ustedes vean la diferencia entretener una información ya realizada con una información que esté por realizarse. Entonces aquí les pongo un ejemplo de arancel, ¿no? No sé si esté bien hecho, esté mal hecho, pero parece que es un poquito funcional, ¿sí? Pero bueno, aquí les dejo algunos pasos para que ustedes lo vean. Les he subido alguna data, no todo, les he subido alguna data. Y por ejemplo, aquí les digo, miren, vamos a ver algunos ejemplos y ver mantas o ver naranjas, les digo así, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, siguiendo el contexto que se les ha dado, por favor, usted dice, a ver, si son naranjas, yo me pongo a ver aquí la información, y digo, a ver, estará en la sección 1, la sección 1 tiene capítulos del 1 al 5, son animales vivos, descartado. Estamos nosotros en la sección 2, capítulos de 0 a 14, productos del reino vegetal, ¿sí? Pues, naranjas, producto del reino vegetal, ¿sí? Entonces digo, ya, veamos cómo nos va por ahí, ¿no? Y de repente aquí nosotros encontramos productos del reino vegetal, bulbos, cebollas, tubérculos, ¿no es cierto? Mire, plantas vivas, orquídeas, árboles, arbustos, una serie de información. Ustedes entenderán que el universo de mercancías es muy grande, ¿no es cierto? Y que, bueno, si es que se van a poner aquí un buscador, este buscador nos puede ayudar un poquito. Entonces, chévere, puse a INAR en el buscador y nos sale por acá ya naranjas, ¿no es verdad? Entonces, las naranjas están en la sección 2, capítulo 8, 08, 05, 10. Allá, ya tenemos la
la partida arancelaria, ¿es verdad? Y ahí tenemos el tema de las naranjas. Yo aquí sin todavía querer entrar a describir el tema de los datos. Yo solamente quiero hacerles notar a ustedes esta información que se les va a bajar en una pestañita nueva, ¿sí? Ustedes por acá van a tener una data, ¿ya? Y esa data nos va a dar precisamente ciertos campos en donde podríamos, o sobre los cuales nosotros podríamos trabajar. No voy a explicar todavía el tema de los campos, porque de repente ese tema ya tiene que ingresar en la próxima sesión. Pero lo que sí quisiera yo dejar muy en claro es que es mejor tener información, operación comercial por operación comercial, y tener data, que tener información ya realizada por terceras personas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el seguimiento de cada una de las operaciones para conocer aquello que yo quisiera conocer. Entonces ustedes aquí en la data ya empiezan a ver, ¿no? En este momento solamente voy a hacer una idea general, voy a dar una idea general, ¿ya? Yo sé que en este sector de las naranjas trabaja, permítanme abrir esto, ¿ya? Trabajará Transmariner, trabajará Ecopacific, trabajará Expo, Equamundi, por ahí habrá Pescados Naturales, Cruz Rosero Nicolás, ¿no? Habrá una importadora de frutas Sarango, está Basesur, está, ¿ya? Entonces, miren, es muy importante que nosotros denotemos el hecho de que, es mejor que tengamos esa información bajo esa perspectiva. Miren, aquí se me abrió el tema de las mantas también, ¿es verdad? Es que estamos en los textiles. Y sabemos nosotros, miren ahora, que el Supermaxi importa mantas, ¿no? Que Dermalia importa mantas, que American Airlines trae, ¿no es verdad?, este producto. Por aquí tenemos nosotros este tema de los textiles nacionales, ¿no es cierto?, y algunas empresas. Es decir, miren, cuando ustedes hacen un análisis de data bajo la idea de las declaraciones aduaneras, ustedes lo que van a tener precisamente es información que les permita crear su propio sistema de información. Yo no sé cómo ustedes querrán tratar la información. O sea, las especificidades de cada una de las empresas, las necesidades de cada una de las empresas, varía porque de repente habrá ciertos sectores que necesiten manejo de información semanal. Habrá ciertos sectores que digan, no, yo necesito mensual, o habrá otros que digan, no, yo necesito hacer un análisis anual, no sé. Pero mire, el tema por acá deviene del hecho de que cada uno de los sectores utiliza la información, o podría utilizar la información de una manera diferente. Unos podrían utilizarla para conseguir proveedores internacionales, ¿no? Otros, como entran en franca competencia, ¿no?, pueden utilizarla para hacer un análisis precisamente de aquellas cargas realizadas por las empresas que están en el mismo sector, ¿sí? Porque seguramente el abastecimiento o desabastecimiento de una determinada mercancía hará que varíe el tema precios en un determinado ambiente. Y entonces el manejo de esta información deberá visualizársela, como les decía, dependiendo de las realidades de cada uno de los sectores. Bueno, entonces yo quiero dejar por sentado que es importante que nosotros manejemos el tema de declaraciones aduaneras, ¿no? Y quisiera también por acá anotar cuáles son las empresas que nos pueden dar este tipo de información. Y aquí les dejo algunos datos. Por ejemplo, ustedes pueden conseguir información de Cobus, ¿no? Ustedes pueden conseguir información
de Veritrade. Les dejo por ahí otra información, Pentatransaction hace también ese tipo de datos, ¿sí? A nivel de ciertos sectores podríamos nosotros encontrar información un tantito más específica, ¿no es cierto? Como es el caso de Azoex de Chile, que se dedica eminentemente al tema de las salidas de los buques, por ejemplo, ¿sí? Todos los buques que salen semanalmente, ¿no es cierto?, en exportaciones de ciertos sectores, los registran los chilenos porque tienen un muy buen sistema de información. Habrá países que no son muy controlables en cuanto a estos datos, por ejemplo es el caso de Bolivia. Si ustedes quieren tener data de Bolivia es muy complicado. El caso de Venezuela también es muy complicado tener data, ¿no es cierto? Por acá a nivel de Colombia, Ecuador, Perú, interesante, tenemos una muy buena data, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la data ya es hecha estadística, no sale la información como nosotros estamos viendo en este momento. Pero bueno, debemos nosotros hacer algunos ejercicios que se manejen bajo esa perspectiva. Recuerden ustedes que se había puesto como pivot de la información precisamente la partida arancelaria. También podría pasar que ustedes pongan como pivot de información a la empresa, ¿no es cierto? Entonces aquí yo les dejo, por ejemplo, en ese sector que hace una empresa, Transmariner, ¿no es verdad? Entonces en el momento en que ustedes descargan ese dato, ya no solamente, es muy lógico, no es que la empresa solamente importa una mercancía de una partida arancelaria. Yo quisiera saber qué hace la empresa en sí, ya sé que es mi competencia, pero ¿qué más hace? ¿No es cierto? Entonces puede ser que nosotros de aquí consigamos información de lo que hace Transmariner. Miren, entonces, portafolio manzanas, portafolio peras, frutas frescas, portafolio duraznos, ¿no es cierto? Y seguimos viendo aquí portafolio kiwis, allá. Entonces aquí en cambio estamos haciendo un análisis del portafolio de la empresa. Entonces miren, yo quiero dejarles con el tema de esta información en primera instancia, para que ustedes vayan analizando así a nivel secuencial este primer acercamiento a datos de comercio internacional bajo la perspectiva cuantitativa. Recordemos que en las clases pasadas nosotros habíamos hecho un análisis cualitativo para comprender lo que es el comercio internacional. Y bajo esta perspectiva simplemente quiero dejar esta gran idea de la data para que posteriormente nosotros desde la próxima sesión procedamos a hacer o a plantear una metodología precisamente para un análisis de datos de importaciones en primera instancia y de exportaciones en segunda instancia. La tarea será una tarea un tanto más específica, porque de repente ustedes tendrán intereses en diferentes sectores, entonces cada uno podrá pormenorizar su análisis dependiendo del sector en el cual podría encontrarse. Bueno, entonces esta es la idea general que quiero dejarles en cuanto a los temas de datos, y podríamos empezar a particularizarlos a partir de la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su atención.